Buenas noches. Hoy vamos a trabajar con dos cositas. Vamos a tratar de dividir el video en dos ya. La primera es la resolución de la actividad evaluativa que tuvimos el día lunes. Entonces primero vamos a hacer esta resolución y luego vamos a trabajar con la parte de programación orientada a objetos. Entonces no era necesario trabajar en la evaluación con la interfaz. Como está acá, solo había que escribir métodos y había que suponer que existe una lista de números enteros, ¿no? Entonces en función a ello había que escribir métodos. Podría escribir los métodos acá, ¿ya? Pero para que no sea mucho código, voy a crearme aquí otra ventanita, ¿ya? Si quiero crear una ventanita en un proyecto, o sea, ahorita tengo solamente esta ventanita que es main window, ¿no es cierto? Que la voy a abrir y algo pasó. Donde hemos estado haciendo correr algunas cositas básicas, ¿no? con la interfaz. Entonces ahorita este proyecto tiene una sola ventana, ¿no? Pero obviamente un proyecto puede tener muchísimas ventanas, o sea, tiene más ventanas. Um, si quiero crear una nueva ventana, independientemente de esta otra, pues en el proyecto, botón derecho del ratón, y hay una opción por acá que dice agregar, ¿ya? Y aquí dice ventana de WebPF, o sea, una nueva ventana de Windows Presentation Foundation. Hago un clic ahí y me va a decir que le asigne un nombre a esa ventanita. Normalmente las ventanitas empiezan con Win, como los botones con BTN, los textbox con TXT, etc. Win le voy a llamar Sol Práctica, ya solución de la práctica. ¿Ya? Y voy a agregar esa ventanita. Y miren, en mi proyecto se agregó una ventanita vacía. Esto les muestro no como parte de la solución de la práctica, porque no había que hacer esto en la práctica, nada que ver. Simplemente para tener aquí acceso a un script. Incluso lo que está aquí no era necesario, ¿no? Escribirlo en la práctica. ¿Ya? Ahora sí, vamos a escribir los métodos que nos dice. Solo era escribirlos. ¿Ya? Entonces, suponer que se tiene una lista definida de números enteros denominada mi lista, ¿no? Entonces, bueno, acá una lista de números enteros, la voy a escribir acá yo. Hemos trabajado también con una lista similar, le vamos a llamar mi lista, esto va a ser igual a new, una lista de números enteros. Ahí tengo la lista, que se llama mi lista. Entonces hay que escribir los siguientes métodos. Un método dice que dado un número entero, o sea, ese método tiene que recibir un número entero, se añada, dice, dicho número a mi lista, siempre y cuando el mismo no se encuentre repetido en la lista. O sea, tengo que escribir un método que agregue elementos a la lista, siempre y cuando esos números que le vamos a pasar no estén en la lista. Entonces, el método puede ser público, puede ser privado. En este caso el método no va a tener una salida, ¿no? Simplemente va a hacer una ejecución. Le voy a llamar método o agregar elemento, le voy a llamar. Agregar elemento a la lista. Y este método va a recibir un número entero, ¿no? ¿Ya? Y bueno, en este método, este número entero hay que agregarlo a mi lista. O sea, dirán así, es fácil, mi lista, digamos, .add n, ¿no es cierto? Ahí con esto agrego ese número entero a la lista. Pero, previo a agregar, necesito verificar que ese número no esté en la lista. Me dice eso, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, siempre y cuando el mismo, o sea, se refiere al número, no se encuentre repetido en la lista. Voy a abrir acá un Excel. Si ya tenemos o no tenemos elementos en la lista, al final vamos a suponer que estamos ahí. Y bueno, suponiendo que hay elementos, la lista va a estar así. Y aquí ya debe haber números, pues, ¿no? Ya. Entonces, si quiero agregar aquí el número 9, si le envío a n, si el valor de n acá va a ser 9, no debería agregar porque ya existe el 9. Pero si le envío un 19, sí lo tendría que agregar. O sea, primero tengo que recorrer la lista y verificar que este número n digamos igual a 9, no exista. Si no existe, entonces lo agregamos. ¿Listo?
Pero si existe ya el 9 en la lista, entonces no lo agregamos. Simplemente hay que recorrer la lista para ver si hay o no hay ese número. Entonces acá no podemos hacer esto todavía. Vamos a definir acá una variable booleana. La otra vez ya hicimos algo así, ¿no? Entonces lo vamos a llamar un switch que nos diga si hay o no ese elemento en la lista. Y esto lo hemos hecho en clases, ¿no? Voy a recorrer la lista. Para recorrer eso va a ser mi lista.count, ¿no es cierto? Esto ya lo hemos hecho también. Y acá voy a preguntar si la lista en la posición, mi lista en la posición i es igual a este valor que quiero agregar. Si esto se da, entonces ya existe. Entonces puedo decir que este switch va a ser igual a true, o sea, existe, ¿no? Ya no es necesario recorrer, me puedo salir, ¿no?, del ciclo con un break, si quisiera, ¿no? Entonces simplemente este ciclo está recorriendo la lista para ver si ese elemento n existe o no. Saliendo del ciclo, vamos a saber en función de esta variable switch, sw, si existe o no existe ese elemento en la lista. Entonces voy a preguntar, miren, si esto sigue siendo falso, entonces no existe, ¿no ven? No existe el elemento en la lista. Entonces solo se vuelve verdadero si existe. Entonces aquí recién vamos a agregar mi lista.add y agregamos ese valor de n. Con eso estamos seguros de que no existe. Ese es el primer método, ¿no? Un método que reciba un número y lo agregue a la lista siempre y cuando ese elemento, ese número no exista en la lista. Ahí está. ¿Ya? Un primer método. Otro método, el siguiente método, que se nos dice. Un método que dado un número entero también nos dice retorne una cadena con un mensaje indicando si el número existe o no en mi lista. O sea, aquí tenemos un ejemplo de la lista. Si meto el 10, debo decir el número no existe en la lista. Si meto el 9, el número 9 sí se encuentra en la lista. ¿Se dan cuenta que es lo mismo que la anterior? Hay que buscar y simplemente, pero esta vez hay que retornar una cadena. La salida es una cadena de ese método. ¿De acuerdo? Se va a hacer casi lo mismo. Incluso para esto, que se va a repetir, podríamos haber creado otro método. Ahorita lo voy a optimizar el código. ¿Ya? Esta vez va a retornar el método una cadena. Le voy a llamar búsqueda. Y recibe también un número, ¿no es cierto? Y de manera similar este método recorre la lista, ¿no? Aquí vamos a tener un res, una cadena, que miren, inicialmente vamos a decir que no existe en la lista, ¿ya? Aquí lo voy a armar directamente a la cadena. El número, voy a concatenar aquí n, no existe en la lista. Vamos a asumir que no existe. Ya, no existe en la lista. Puedo armar así mi cadenita ya, ¿no? Al final voy a retornar ese resultado, ¿no? Y ahora voy a hacer un ciclo para recorrer la lista. ¿No? Y voy a preguntar acá, bueno, si mi lista en la posición i, o sea, es igual a ese valor n, o sea, ya existe el elemento. Entonces acá este res va a cambiar de valor. Vamos a decir, el número sí existe en la lista, creo que dice, ¿no? Sí se encuentra en la lista. Sí se encuentra en la lista, ¿no? Y aquí ya no es necesario que dé vuelta. Si lo encuentro, hago un break, ¿no? Me salgo, rompo el ciclo, si es que lo encuentro. Acá hay un detallito. Está bien, todo bien. Y aquí, como este método tiene una salida, voy a retornar ese mensaje, return res, ¿no? Ese es el segundo método. ¿Ya?
Vamos con el tercer método. Método que reciba un número divisor n, también recibe un número, y retorne una lista con los números múltiplos existentes en mi lista. Entonces, por ejemplo, tenemos esta lista, y si meto el 2, los divisores de 2 son el elemento 4, el elemento 8. Entonces la salida va a ser una lista con estos elementos, con el 4 y el 8. O sea, hay que armar otra lista. Si meto el 9, entonces el divisor va a ser esto. Entonces saco una lista con este valor, ¿no es cierto? Es lo que me pide. Entonces recibe un número y retorna una lista con los números múltiplos existentes en mi lista. Entonces acá este método esta vez va aquí creo que me he comido, perdón, me comí una llave, ¿no? Aquí me comí con una llave. Vamos a revisar esto. Hay una, dos. Ahora está todo súper bien. Este método ya su salida va a ser una lista. Entonces ya no va a ser un entero, nada, va a ser una lista, ¿no? La salida de los métodos puede ser cualquier cosa. Va a ser una lista de números enteros. Hay que armar esto, ¿no es cierto? Y le voy a llamar múltiplos. La idea es cargar, retornar en una lista esos números múltiplos. Y va a recibir un número entero que va a ser el múltiplo que nosotros vamos a buscar, ¿no es cierto? Esto al final tiene que tener una salida. Me voy a definir una variable, una lista de números enteros que va a ser el resultado, donde nosotros vamos a cargar todos los datos que sean múltiplos de la lista general que se llama mi lista. Entonces vamos a recorrer la lista. Recorremos mi lista. Y cada elemento tenemos que ver si es divisor o no de este número n. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Preguntamos, ¿no? Si mi lista en la posición i, ahí accedo a eso. Para saber si es divisor o no, la división tiene que ser exacta, ¿no? Entonces tenemos que calcular el módulo o residuo, ¿no es cierto? Dividido entre n, si esto es igual a 0, se trata de un divisor. O sea, el número, el elemento en esa lista es un divisor de este número que se está introduciendo. Entonces, si es un divisor, lo vamos a agregar a esta nueva lista que estamos armando. ¿Qué vamos a agregar? Mi lista en la posición i. Entonces va a ir agarrando, va a ir comprobando con cada elemento lo va a ir dividiendo, y los que cumplen esta condición que sean divisores los va a agregar a la lista. Y al final esta lista res que le he llamado se va a terminar de armar, y eso es lo que va a ser la salida de mi método, ¿no? Return res. Ahí está, ¿no? Son los tres métodos que se han pedido. No, aquí no hay nada de interfaz, no hay un console.writeLine, no hay un message box, nada. Simplemente métodos, ¿no? Para ir codificando, para que así los que no tienen acceso, digamos, a lo que es el visual, simplemente había que escribir esto de acá, ¿no? Simplemente los métodos. ¿Ya? Ahí está. Se podía optimizar esto más, se podía hacer de otra manera. Bueno, se puede trabajar, ¿no? Porque para esto de la búsqueda se podía hacer otro método que solo busque y se reutilice ese método aquí y aquí. Se podía hacer, ¿no? No es mucho lío. En ese sentido, de la forma en la que ustedes quieran resolver los problemas, hay distintas formas de llegar a una solución. Bien, esa era la práctica. ¿Dudas o consultas sobre esta parte, sobre esta resolución? ¿No? Si queremos probar los métodos lo podemos hacer más cachito, ¿no? Pero ahorita la práctica no era probar, no era dibujar nada de interfaz, nada, ¿no? Era bien clara y concisa al decir que había que escribir métodos, ¿no? Y cuando se me ha consultado en el grupo si iba a ser con WebF o digamos en pseudocode para la salida, les dije ninguno, ¿no? O sea, no, algo así les dije, que no, solo escribir métodos, ¿no?
digamos, no requieren salida, o sea, no dependen estos métodos de la interfaz todavía, ¿no? Ya después los podemos trabajar con la interfaz y consumirlos y todo lo demás. ¿Dudas, consultas? Eh, Disculpe, Inge, solo que en mi caso, no sé si en el caso de los demás, como no conozco bien la sintaxis y estoy aprendiendo programación, me cuesta, ¿no? La plataforma que es el software con el que se trabaja nos ayuda, o a mí en lo personal me ayuda a ver la sintaxis, a poder armar memorias, y solo por eso estaba utilizando un poco, pero ni aún así alcancé porque me cuesta también luego transcribir. Bueno, Ya. ese es mi caso, Ojo, no sé, ojo, le ¿no? Que comento. estamos, sí, ojo que estamos un año ya con C Sharp, ¿no? Estamos en segundo año. No es un lenguaje nuevo el que les estoy mostrando, ¿no? Y no estoy utilizando en esta práctica, no estoy utilizando nada que no sepan, ¿no? Sí hemos agregado listas, pero las listas ya las hemos trabajado con mi persona, ¿no? Hemos hecho clases de esto, hemos hecho 3 videos, 4 videos, creo que no recuerdo ahorita cuántos videos tenemos ya de listas, ¿no? Entonces, ojo con ese detallito. Y no es un lenguaje nuevo, ¿no? Han llevado ya C Sharp en primer año. Ojo con ese detalle, ¿no? El for sigue siendo el mismo for, el if sigue siendo el mismo if, entonces hay que repasar un poquitito, ¿ya? Hay que repasar un poquitito. ¿Alguna otra consulta? Bien, esta era la resolución de la práctica. Veremos con cuánto tiempo estamos de video. Estamos todavía con buen tiempo de grabación, ¿no? Para no extenderlo mucho, ¿no? Estamos bien. Vamos a empezar a hacer ya lo que es la teoría. ¿Ya? Tenemos que avanzar esto sí o sí. ¿Ya? Así que atentos, por favor. Vamos a empezar a avanzar esto, ¿ya? Que es la programación orientada a objetos. Nos estamos retrasando un poco haciendo esta cosita de lo que es UI en las clases de los lunes y también haciendo listas en estas clases de los miércoles. Lo ideal hubiese sido ya acabar esto hace un par de semanas y estar avanzando ya con esto que es programación orientada a objetos. Bien, miren, a nivel de introducción, lo que les puedo decir es que como estamos resolviendo ahorita las prácticas o como estamos programando ahorita acá, e incluso como he programado estas listas acá, cuando les he enseñado listas lo he hecho así, ¿no ven? Y el problema de esto es que todo depende de la interfaz, o sea, en los botones, en sus eventos clics, o sea, todo depende de la interfaz. El código que estamos escribiendo es un código que se dice estructurado, o sea, y es una programación que se denomina estructurada. ¿Listo? Ah, cuando se sigue una programación estructurada como la que estamos haciendo, y los sistemas son grandes, el software que vamos a construir es ya mediano a grande, este software, el hecho de escribir el software así, hace que el mantenimiento, soporte que se le dé a este tipo de productos, o sea, sea bastante costoso por tratar de entender tantas líneas de código. Miren, solo acá hay muchas líneas de código. Ya saquemos cosas sencillitas, hay casi 200 líneas de código. Entonces, es un problema el mantenimiento, el soporte. Otro problema es la falta de reutilización de ese código. Si bien podemos escribirlo en métodos, pero estos métodos que estamos escribiendo aquí, por ejemplo este de mostrar datos, dependen de la interfaz. O sea, ahorita esto está agregando un listbox. Si estuviese trabajando en consola, como han aprendido el año pasado, este método no me sirve. Tengo que cambiarlo, tengo que modificarlo, no lo puedo reutilizar, tengo que copiar, pegar el código y readecuarlo. Si tengo el core de una aplicación que está en C Sharp y quiero colocar, no sé, formularios web, aquí pueden agregar también formularios web con C Sharp por si acaso. Entonces tampoco me va a servir este código de este método porque el listbox no hay en lo que es formularios web, en web forms. No hay eso. Ya, entonces, si se dan cuenta, el código que escribimos así solo sirve para una interfaz, para un UI, como le decimos.
¿no? Y esto es un problema que tiene la programación estructurada. Si ustedes, por ejemplo, van a trabajar con base de datos, lo ideal sería escribir todas las conexiones, todo el trabajo con las bases de datos, ¿no es cierto? En ciertos scripts, en cierto código, y después ese código poderlo utilizar, ya sea en una aplicación desktop, en Windows Presentation Foundation, con Windows Forms, o en consola, o a través de una aplicación web también. O sea, sería lo ideal, ¿no es cierto? O si van a trabajar con un dispositivo móvil, digamos, escribir todo el core, toda la parte de conexión con base de datos en C Sharp, y luego crear unos web services para que a través de esos web services la aplicación móvil se pueda comunicar a esa base de datos. Entonces la idea es que nuestro código no sea así tan estructurado. Y obviamente esta programación que hemos aprendido todo primer año ha sido siempre estructurada. Y esto se da porque es una programación interesante que nos ayuda a aprender a programar. Pero este estilo de programación, les comento que ha caducado en la década de los 80, en 1980 y algo. Y es porque cuando se desarrollaba grandes sistemas, se ha empezado a ver todos estos problemas que les he mencionado, ¿no? Entonces, este paradigma, se dice paradigma esto, o este estilo de programación, que otra vez reitero, se dice paradigma, es el paradigma de programación estructurada, que les reitero ha caducado hace bastante tiempo. ¿Ya? Al ver todos estos problemas, en lo que es el mundo de la programación, han creado otro paradigma en la década de los 80. Y este ha sido el paradigma de la programación orientada a objetos, que, les soy sincero, ha revolucionado el campo de la programación, ¿ya? Y bueno, ha hecho que la mayor parte de estos problemas que les he mencionado se puedan resolver. ¿Listo? Actualmente todos aplican programación orientada a objetos. Si ustedes no lo aplican, es como estar todavía viendo, no sé, películas en VHS más o menos, no sé, había Betamax o algo así, ¿no? Es como estar así, ¿no? Grabar películas para eso donde nadie lo va a utilizar, van a estar más o menos así. Tenemos que migrar ahora, a partir de este segundo año, vamos a migrar a lo que es programación orientada a objetos. ¿Ya? Entonces, cuando trabajen en un proyecto de software, ya saliendo obviamente profesionales, sea, no sé, en una empresa de desarrollo de software, o ustedes tengan un emprendimiento personal o algo así, cuando trabajen en este sentido, van a aplicar esta programación, todos aplican esta programación orientada a objetos, porque en base a esta programación orientada a objetos, eh, se crean ciertas estructuras de programación o ciertas arquitecturas que los sistemas que se conectan ya a bases de datos siguen, aplican. ¿Listo? Tenemos, por ejemplo, sistemas que se hacen en modelo vista controlador, tal vez les han hablado en programación web. Tenemos lo que son la parte de desarrollo con patrones de diseño que utilizan netamente programación orientada a objetos, y estos estándares, estos frameworks de trabajo los utilizan en las empresas de desarrollo de software. ¿Ya? Entonces, todo el mundo de la programación actualmente se mueve con esto, o sea, es el core, es el núcleo de la programación. Aquí se va a volver un poquito más abstracto porque tenemos que imaginar o abstraer, ¿listo?, ciertas situaciones. Y cuando nos imaginemos estas situaciones, no tenemos que depender mucho de la interfaz, del UI. Porque lo que hagamos, al igual que los métodos que les he pedido, no tiene que depender de la interfaz, ¿no? Uh, porque la idea es escribir el código para que después funcione en cualquier tipo de interfaz. Por ejemplo, este método que hemos trabajado acá en la solución de la práctica, que muestra un mensaje, o sea, retorna una cadena. Si lo voy a
utilizar en WINS Presentation Foundation. Entonces esta cadena de que retorna esta búsqueda, pues le enviaré un message box, ¿no es cierto? Lo agarraré en una variable y lo pondré en un message box. Si lo voy a trabajar en consola, como hemos trabajado con el C# Shell el año pasado, pues lo agarraré en una cadena y en un console.writeLine lo voy a desplegar. Pero si se dan cuenta, este método ya sirve para dos cosas, para dos interfaces, no solamente para uno. Y en realidad la programación orientada a objetos está perfilada a tratar de construir estas soluciones de la manera en la que les explico. ¿Ya? Entonces, viendo un poquitito lo que es el paradigma orientado a objetos y esta metodología que ha surgido en la década de los 80, ¿no es cierto? Se puede decir que es, como dice acá, un estilo de programación, ¿no?, que ha revolucionado nuestro mundo, y se basa en un modelo que todo el problema o toda la problemática que vamos a tener se lo considera objetos. ¿Ya? Entonces, la idea es pensar que todos son objetos. Las listas son objetos. ¿Ya? Si quiero programar a estudiantes, los estudiantes son objetos. ¿Ya? O sea, alguna vez hemos hecho, o han debido hacer también en Programa 1, ejercicios con arreglos, generar listas de estudiantes y demás. Los estudiantes son objetos. Si quiero hacer calificaciones, las calificaciones son objetos. O sea, percibimos y tratamos de que cada problema de programación que tengamos que resolver lo modelemos con puro objetos. ¿Ya? Y la idea es que esos objetos en un problema de programación van a interactuar entre sí, se van a relacionar para que a través de esa relación permitan la solución de un determinado problema. ¿De acuerdo? Y lo interesante de manejarlos así como objetos es que estos objetos se pueden manipular de forma individual, uno por uno, o podemos trabajarlos o manipularlos así en conjunto. ¿Ya? Y esto hace, si se dan cuenta, que un problema grande de programación que tenemos, este es el problema así grandote, lo vayamos dividiendo en pedacitos y vayamos resolviendo esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, luego esto, y lo vayamos integrando, ¿no? Esa es la idea, ir dividiendo un problema en pequeños módulos y cada uno hace algo específico, ¿ya? Y se van integrando. A esto se puede decir, lo vamos dividiendo en pequeños módulos o objetos, ¿de acuerdo? Entonces, aquí les habla de estos módulos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y cada uno de estos módulos que les he dibujado acá van a contener dos cositas importantes, que son los atributos y los métodos. Ahorita vamos a ver qué son atributos y métodos. Pero en realidad es como tener un pequeño archivito donde están listándose todos los métodos que pueden solucionar esa parte del problema. Pero no solo métodos, también atributos, que vamos a ver después que son las características que tienen esos objetos. ¿Ya? Para programar con esta metodología, les decía en la parte introductoria, tenemos que mejorar nuestra capacidad de abstracción. Ya desde el primer año les dije, abstraigan el problema, abstraigan, ¿no es cierto? Imagínense, tienen el problema acá, ustedes están, digamos, acá, van a disculpar el dibujo, por favor, digamos, yo estoy acá, mejor. Ese es el problema. La idea de abstraer es modelarlo acá, ¿no es cierto? ¿Sí? Imagínense que es una piedra que le están botando al docente por su práctica, ¿ya? El día lunes. Entonces, pero la idea es eso, abstraer. Tienen que tener la capacidad de abstracción, ¿no es cierto? Y en esta parte de lo que es la programación orientada a objetos, tenemos todo este problema, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de que al abstraer solamente analicemos los elementos que nos interesan de este problema para poderle dar solución. Porque a veces abstraemos todo y obviamente nos complicamos la vida cuando hay pequeños elementos acá, ya que nosotros podemos abstraer simplemente estos para que nos den una solución a todo el problema. Entonces,
cuando hacemos esa abstracción tenemos que tener esta posibilidad de visualizar, imaginarnos, abstraer solamente aquellos aspectos que nos interesan del problema general, lo que nos interesa de un todo, como dice acá, dejando de lado los detalles que, aunque importantes pueden ser, no son de interés para resolver el problema. ¿Ya? ¿Ya? Esa es la idea. Entonces, cuando abstraemos, nosotros ya nos imaginamos cosas. Y aquí he puesto un globo terráqueo porque aquí esta es la abstracción, digamos, de lo que es el planeta Tierra. O sea, cuando ven esto ustedes dicen, esto es un globo terráqueo, es el planeta Tierra. Para que ustedes puedan entender este concepto de que esto es el globo terráqueo, han tenido que ir hasta el espacio, ustedes, para convencerse por sí mismos. ¿No es cierto? O sea, el problema grande estaría en ir, subirnos a un cohete, ir hasta el espacio, ¿no? Y desde el espacio ver esto. Para simplemente percibir esto, cuando en realidad ya directamente sin necesidad de hacer todo esto, tenemos esto. ¿No? Entonces, a veces nosotros cuando hacemos la abstracción nos sumergimos en todo el problema y no capturamos esos detalles que son necesarios para hacer la programación. ¿Ya? Aquí seguimos hablando un poquitito de la abstracción. Y vamos a empezar ahora a ver lo que son las clases y los objetos. O sea, estamos hablando de la programación orientada a objetos. Y esto se abrevia así por si acaso. POIO. Eso significa programación orientada a objetos. Y dentro de la programación orientada a objetos, obviamente hay objetos, ¿no? Les he hablado de objetos. Pero vamos a ver que para empezar a trabajar con objetos, previamente tenemos que saber dibujar, perdón, tenemos que saber diseñar clases, tenemos que saber identificar y programar clases, porque las clases permiten que se creen objetos. Si no tengo clases, no puedo crear objetos. ¿Listo? Entonces vamos a empezar primero con la definición de clases. ¿Ya? Ahora, la definición formal nos dice que una clase es la implementación total o parcial de un tipo abstracto de dato, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, sus características más destacables son que se trata, digamos, de entidades sintácticas que describen objetos que van a tener la misma estructura y el mismo comportamiento. ¿Cómo lo interpretamos esto? Si quiero modelar, por ejemplo, en mi problema, tengo un problema básico, digamos, de programación que es modelar los estudiantes y sus calificaciones para sacar promedios, ver cuál es el mejor alumno, si han aprobado, han reprobado, etc. Cada uno de ustedes, que son estudiantes, serían los objetos. ¿Ya? Digamos, un estudiante que se llama Juan sería el objeto Juan, el objeto estudiante Juan. Si alguno de ustedes se llama María, por decir, entonces sería el objeto estudiante María. O sea, cada uno de ustedes son objetos. O sea, en el curso más o menos hay, creo, 70 objetos, porque son 70 estudiantes, ¿no? Y bueno, les estoy dando ese ejemplo. En programación orientada a objetos serían, en vez de 70 estudiantes, 70 objetos de la clase estudiante. ¿Ya? Entonces, cada uno de ustedes son objetos. Pero para poderles crear a cada uno de ustedes, necesito definir una clase. Esa clase va a ser como una especie de plantilla que va a permitir ir creando a cada uno de los estudiantes que nosotros vamos a tener registrados en la clase. ¿Ya? O en este curso que tenemos de posgrados. Entonces, la idea es que esos objetos nosotros los vamos a generalizar en una clase. Y la clase se puede llamar estudiante. ¿De acuerdo? Y a partir de esa clase estudiante voy creando objetos de la clase estudiante. La idea es que esta clase, ¿no es cierto?, se refiere, dice, a estas entidades sintácticas y que describen objetos. Entonces, esas entidades sintácticas son ustedes, o sea, tienen su propia existencia, tienen su nombre,
y tienen su forma digamos, de escribir ese nombre, etcétera, ¿no? Y obviamente a través de esa clase vamos a tratar de describir de manera general a todos los estudiantes, ¿ya? Entonces, básicamente cuando nosotros trabajamos con la clase, estamos definiendo todas las características concretas que tiene un determinado tipo de objetos. Ustedes serían el tipo de objetos estudiante. Y todas las características concretas que tengan ustedes las vamos a definir en una clase. Entonces, por eso decimos que la clase es una plantilla que va a definir la forma de un objeto. ¿Listo? Ahorita vamos a ver lo que son los miembros de una clase, porque pueden tener atributos y métodos. Y ahí nos vamos a dar cuenta de que es necesario tener estas clases para empezar a crear objetos. Es necesario generalizar estos objetos en clases para que a partir de ellos se puedan construir objetos particulares. Ahora, estamos hablando de clases, ¿no? Es como tener un marco general para construir a todos los estudiantes, en el ejemplo que les estoy dando. Estas clases, en su estructura, tienen miembros, ¿ya? O sea, se llaman miembros, está compuesta por miembros, pero esos miembros se llaman atributos y métodos, ¿ya? Los métodos, entiéndanse como los métodos que nosotros conocemos hasta el momento. Pueden ser métodos, digamos, void, que no tienen una salida, que pueden recibir parámetros de entrada o no, o pueden ser métodos que tengan una salida, ¿no es cierto? Que pueden tener o no parámetros de entrada, los métodos clásicos que conocemos, ya desde Programa 1. Entonces, esos métodos son parte de los miembros de la clase. Solo que en este punto los métodos están orientados más a trabajar con las características propias de cada uno de los objetos. O sea, por ejemplo, si voy a tener una clase estudiante, los métodos que voy a escribir en esa clase estudiante, digamos, va a ser para calcular su edad, para, no sé, desplegar su nombre completo, para ver si ha aprobado o no. Entonces podemos hacer esos métodos específicos para la clase estudiante. No voy a tener un método que, digamos, me sume 2 números. O sea, no tiene nada que ver con la clase estudiante, ¿se dan cuenta? Entonces son métodos que están orientados a trabajar con la misma clase, ¿de acuerdo? Y lo otro, que es lo nuevo, que no conocen, es que una clase está compuesta también por atributos, ¿ya? Los atributos o campos determinan la estructura de almacenamiento para cada objeto de la clase, nos dice. O sea, los atributos son esas características que hacen que los objetos se distingan. Por ejemplo, un estudiante como atributo o campo o característica va a tener su nombre. Para poder distinguir un objeto de otro voy a tener que posiblemente definir un atributo que sea el nombre. Otro puede ser su carnet de identidad. Si quiero calcular, digamos, la fecha de nacimiento, perdón, la edad, necesito un atributo que sea la fecha de nacimiento. Entonces, estos atributos o campos son las características que tienen los objetos. Consulta hasta aquí. ¿Ya están viendo el modelo entidad-relación en bases 1? Hola, hola. Sí. Entonces, miren, ya saben lo que es una entidad y saben lo que son los atributos de las entidades, ¿no es cierto? Es lo mismo. Aquí, esos atributos es lo mismo para un objeto. Similar a una entidad, pero aquí ahora no solamente hay atributos, también hay métodos. ¿De acuerdo? Entonces, por si acaso, en lo que es C Sharp, ya, o sea, C Sharp es un lenguaje así netamente orientado a objetos, ¿ya? ¿Ya? Porque todo en C Sharp está en función a clases y demás. O sea, si bien hemos utilizado ahorita varias cositas, no nos hemos dado cuenta que muchos de ellos son objetos o estamos llamando a clases. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, todo está en función a clases. Si se dan cuenta, acá voy a venirme a mi visual. Por ejemplo, esta
Si se dan cuenta, aquí aparece una palabrita que dice class, porque este formulario es una clase que tiene sus métodos, tiene sus atributos. Todo está en base a clases en C Sharp. C Sharp es un lenguaje neto orientado a objetos. ¿Ya? Nosotros todavía no lo hemos utilizado hacia fondo, ¿no? O sea, full, pero si se dan cuenta aquí ya hay una palabra que es class, que significa clase. Y es porque estas ventanitas que hemos creado acá, como esta otra que no tiene nada, son objetos de la clase window, que es la clase ventana. ¿Ya? Son ese tipo de objetos. Hay una clase que define estos objetos de la clase ventana que tienen sus propias características, su alto, su ancho, su color, características o propiedades que están acá que nosotros podemos ir cambiando, ¿no? Lo mismo, si arrastro un botón, ese botón por si acaso pertenece a una clase, es un objeto que también tiene sus atributos, ¿no? Tiene el texto que hay que desplegar, tiene su ancho, su alto y demás, ¿no? O sea, tienen sus propias características. Todo está en función a clases en C Sharp. ¿Listo? ¿Cómo creamos una clase en C Sharp? Para crear una clase, porque clases definidas ya hay, ¿no? En Visual Studio hay hartas clases que ya están creadas y nosotros hacemos uso de esas clases, pero nosotros también tenemos que crearnos nuestras propias clases, porque cuando programemos, bueno, para crear objetos previamente tengo que crearme clases, ¿no? Entonces, ¿cómo creo una clase? Se escribe la palabra reservada class, el nombre de la clase y esta apertura de llave y este cierre de llave delimita lo que es el cuerpo de la clase, dentro del cual podemos listar los miembros. Los miembros de la clase, no se olviden que son los atributos, ¿ya? Los atributos y son los métodos. ¿No? No se olviden de eso. Esa es la forma de declarar en C Sharp una clase. ¿Listo? El cómo crear una clase en C Sharp lo vamos a ver en la siguiente sesión. ¿Ya? Ahorita estamos con un video un poquito más largo, creo. Entonces, para que no sea muy largo ya este video, lo vamos a detener. Estoy queriendo ver, sí, estamos con un video un poquito largo. Entonces, el cómo crear una clase lo vamos a ver en el siguiente video que vamos a trabajar posteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, hoy vamos a quedar aquí con la grabación. ¿Ya? Por favor, todavía nos van a retirar. Tenemos que hablar de nuestra actividad del día lunes. ¿Ya? Entonces detenemos acá la grabación. Les pido